Hola, bienvenidos a tu canal C al Cubo, compartiendo conocimiento contigo. En esta ocasión, para hablar sobre el tema de la reproducción celular, que corresponde a la guía número 5 del grado 10º. Bueno, bien, la reproducción. Empecemos por la palabra reproducción. Es una palabra compuesta en la que nos está diciendo que lo que está producido se vuelve a producir. Reproducir. Ya está hecho, lo vamos a volver a hacer. Eso hacemos todos los seres vivos. O sea, la esencia de todo ser vivo para poder preservar y conservar su existencia en el tiempo, porque todos vamos a morir, es la reproducción, es decir, a partir de nosotros hacer otro similar o igual. Pues en los animales, en los vegetales, en la reproducción sexual se va a dar que se van a generar seres similares, muy similares, pero no idénticos. En cambio, en la reproducción asexual, como en las bacterias, se van a dar organismos idénticos, ¿no? Bien. Entonces la reproducción es la base de la existencia de cualquier especie y de cualquier organismo para poderse preservar en el tiempo. Es decir, que digámoslo, la margarita existe porque ella, a partir de margaritas anteriores, pues se ha ido reproduciendo de una a otra, de otra a otra, y de las que existen ahorita se reproducirán otras para que siga existiendo. Pero lo fundamental y básico que permite que esa margarita o que ese insecto o que nosotros mismos existamos es la información genética, ¿no? Sabemos que hay algo que se llama información genética, y esa información genética, como también la misma palabra nos lo dice, viene o se refiere a los genes, ¿no? Genética viene de genes. ¿Y qué son los genes? Pues los genes, que son los que contienen la información para que se construya un organismo vivo, todo ser vivo, el que quiera que pensemos, es lo que es gracias a su información genética, o sea, la información que está en los genes. ¿Y en dónde están los genes? Los genes están en lo que llamamos o conocemos como molécula de ADN, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. Ahí en la molécula de ADN, que es una macromolécula, que es una molécula muy grande, muy extensa, en esa molécula se encuentran los genes. Recordemos también que el ADN está hecho a su vez de 4 pequeñas moléculas: adenina, timina, guanina y citosina. Recordemos que la adenina siempre se va a unir con la timina, o la timina con la adenina, y que la guanina siempre se va a unir con la citosina, o la citosina con la guanina, y eso es lo que hace que en la doble cadena del ADN se van uniendo, ¿no? Para formar la doble cadena. Entonces, si aquí tengo una adenina, pues aquí esa adenina se unirá con la otra, con una timina, ¿sí? Si aquí tengo una guanina, pues aquí voy a tener una citosina para que se una guanina con citosina. Si aquí tengo una citosina, pues aquí tendré una guanina para que se unan, y así sucesivamente. Siempre se unirá la timina con la adenina y la guanina con la citosina para formar el ADN. Y cientos, miles de adeninas, timinas y citosinas unidas en diferentes órdenes, como decir, aquí yo tengo la I, la N, la F, la O, son las letras que todos utilizamos, pero según el orden en que las ponga, pues van a dar diferentes palabras. Pero de la misma manera, según el orden en que estén ubicadas estas 4 letras, se van a formar diferentes palabras, frases, y esas palabras y frases se van a traducir ¿en qué? Se van a traducir en un organismo vivo, porque todo el organismo vivo es la traducción de esos genes. ¿Y esos genes qué son? El ADN, que está hecho de adenina, guanina, timina y citosina. Ese ADN que está hecho de guanina, timina, citosina y adenina, que es una
enorme hebra, como decir un hilo muy largo, ¿sí? Un gran hilo, un hilo muy largo, pero un hilo que ya sabemos que es un hilo doble, ¿cierto? Doble, ¿por qué? Pues porque es una doble cadena, pero que esos hilos están hechos, ya sabemos de qué, de otras más pequeñitas que van unidas, guanina, timina, citosina, 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 guanina, timina, adenina, timina, timina, citosina, guanina, así, y al frente pues va su par, ¿no? Formando la escalerita. Entonces, esa enorme molécula, macromolécula, gigantesca molécula que llamamos ADN, ácido desoxirribonucleico, ya por todos conocida, en algunos momentos del proceso de la célula, porque la célula sabemos es un ser vivo, toda célula es un ser vivo y ella pues tiene un proceso, una serie de fases, de momentos. Entonces en uno de esos momentos en el que va a empezar la reproducción celular, en uno de esos momentos, entonces esta hebra se condensa, se aprieta, se organiza y forma una figurita que conocemos algo así como esto. Y esa figurita, esta hebra que se condensó, se apretó y se condensó y se apretó formando una figurita para todos muy conocida, que es algo similar como a esto, así. ¿Sí? Son los cromosomas. Los cromosomas son hebras de ADN que se han condensado, o sea, se han apretado y al apretarse han formado esta figurita para facilitar ¿qué? Para facilitar la reproducción. Entonces, estos cromosomas que están hechos de ADN, pues contienen los genes. Es decir, los genes están hechos en el ADN y los cromosomas son los encargados de ¿qué? Pues de transmitirlos. De transmitirlos de una generación a otra, como ya lo vamos a ver brevemente. Entonces, en pocas palabras y resumiendo esta parte, cuando yo hablo de cromosomas estoy hablando de ADN, y cuando hablo de ADN estoy hablando de genes, por tanto, cromosomas igual a ADN y ADN igual a genes. Es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de que estamos hablando del mismo tipo de información que es la que hace que un ser vivo exista y sea lo que es, ¿sí? A ser vivo es lo que es por su ADN, es por sus genes. Entonces estamos hablando de la reproducción, estamos hablando de que hay, se sabe que en biología siempre se ha hablado de los tipos de reproducción, sexual y asexual, ¿no? Sexual y asexual. Entonces, la asexual, el término a, ustedes saben, significa sin. Entonces, sin sexo, es decir, en la asexual no hay sexo, no hay masculino ni femenino, ¿sí? Uno, no hay sexo, ni hay masculino ni femenino. Y dos, en la asexual siempre se va a dar a través del proceso que llamamos mitosis. Es decir, que yo siempre que hable de la mitosis, estaré hablando de la reproducción asexual, que se da fundamentalmente en las bacterias, para formar otras bacterias, o que se da en los organismos como los animales vegetales o en nosotros, ¿para qué? Para hacer que nuestro cuerpo crezca. O sea, cuando usted nació, usted era apenas así pequeñito y fue creciendo, 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 ¿gracias a qué? A la mitosis, a que todas las células de su cuerpo se fueron reproduciendo por mitosis para ir agrandando su organismo. La mitosis tiene la otra particularidad y es que produce células exactamente idénticas a las originales. O sea, de esta célula se origina otra exactamente idéntica y se origina solamente una. O sea, de una se forman dos. Y yo tengo una célula, esta célula entonces hace su proceso de mitosis y a través de ese proceso de mitosis produjo dos. Y esas dos son idénticas a la original, pero idénticas ¿en el qué sentido? En el sentido genético. Genético. Es decir, genéticamente hablando son idénticas, es decir, la información que esta tenía exactamente la tiene esta y exactamente la tiene esta. En ese sentido es que son idénticas. Entonces, eso sucede con, por ejemplo, las células por decir algo, de mi piel.
Y yo al principio pues era así pequeñito, pues entonces tenía una menos piel que la que tengo ahora. Entonces para que esa piel se alargara y tenga toda la piel que tengo hoy en día, pues esas células a través de la mitosis empezaron a formar otras células de la piel para que ella pudiera tener más células y pudiera tener el tamaño que tenemos cada uno después de nuestro crecimiento. Esa es la mitosis. Ahora bien, el otro proceso mediante el cual los seres vivos se reproducen es la meiosis, ¿no? Meiosis. Y la meiosis, que corresponde a la reproducción sexual, en la cual sí hay sexos, o sea, sí hay dos tipos de organismos diferentes que intervienen, uno femenino y el otro masculino, macho y hembra, hombre y mujer en los seres humanos. Entonces, el femenino y masculino, el macho y la hembra, deben estar presentes para que pueda haber una reproducción sexual. En su mayoría, hay algunos que llamamos hermafroditas, pero eso ya será tema de otra charla. En este caso, digamos que en general deben haber dos individuos, hembra y macho. Además, en la reproducción sexual, a partir de una célula ya no se producen dos como en la reproducción asexual, como en la mitosis. En la meiosis, que es la reproducción sexual, se producen al final normalmente 4 células, casi siempre viables, o sea, es decir, 4 células a partir de las cuales se puede formar otro organismo, o a veces se producen 4 de las cuales 2 son inviables, o sea, mueren y las otras 2 sí. Pero ¿qué es la otra cosa importantísima y fundamental de la meiosis, o sea, de la reproducción sexual? La vida cuando inició solamente existían células, solamente había reproducción asexual, o sea, solamente a partir de unas células se producían otras idénticamente, genéticamente hablando. Pero a medida que la vida fue evolucionando, se fue generando y se fue dando y se fue produciendo la reproducción sexual. ¿Cuál fue la importancia y el aporte más fundamental de la reproducción sexual a la vida, a la evolución de la vida? Pues que es la reproducción sexual la que permite la diversidad, la variabilidad, toda la diversidad de seres vivos que existen en los vegetales, en los hongos, en los animales. Esa gran diversidad que conocemos es debido a la reproducción sexual, es decir, a la meiosis. ¿Por qué? Porque en ella, además de estas características que estoy dando, hay otra característica que es la que hace que se dé lo que estoy diciendo. Una característica que denominamos y conocemos como entrecruzamiento o en inglés se denomina, que normalmente se encuentra también así en los libros, como crossing over o entrecruzamiento. ¿En qué consiste el entrecruzamiento? El entrecruzamiento consiste que en el proceso de la meiosis hay un momento en el cual, recuerda que la meiosis tiene 2 fases, ¿no? 2 fases. Entonces, en la primera fase, antes de la separación de los cromosomas, esos cromosomas se intercambian la información genética. Es decir, de un cromosoma pasa información genética a otro, pero en los homólogos, y hace que entonces la información se esté variando y diversificando, es decir, que ya el próximo ser vivo que van a ser a partir de ahí ya no va a ser idéntico al que dio origen. ¿Por qué? Porque se está entrecruzando la información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a tener mis hijos, ellos no van a ser idénticos a mí. ¿Por qué? Porque en la reproducción sexual el entrecruzamiento hizo que los caracteres de la mujer con los caracteres del hombre se entrecruzaran y era un nuevo organismo diferente, propio, con sus características individuales, a pesar de ser de la misma especie. Bien,
Como ustedes se dieron cuenta, jóvenes, los que ya leyeron la guía y los que no, cuando la lean se van a dar cuenta de que en la guía yo no hablo muy bien ni detallo mucho de los procesos de mitosis y meiosis. Porque usted sabe que esos son unos procesos un poquito que tienen mucho detalle, que a la hora de la verdad terminan en cierta forma enredando si no se miran con el tiempo suficiente. Por tal razón yo eso no lo detallé. Pero sí hay unos cuadros que les ilustran a ustedes cómo son esos dos procesos y cómo los diferencian. Razón por la cual yo voy a hacer un muy breve comentario de cada uno de esos procesos para que ustedes los comprendan mejor. Voy a hablar solamente de lo fundamental de ellos. Ya dijimos que los cromosomas son el mismo ADN y que el ADN tiene los genes y que el ADN y los cromosomas y la información genética son lo fundamental en el desarrollo, en la reproducción, porque la reproducción se da gracias a la información genética. Si un organismo vivo, una célula, se va a reproducir, una célula eucariota con sus organelos, ¿sí? Su núcleo, sus organelos, se va a reproducir. Ella en su núcleo tiene su ADN, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que el ADN de esta célula son 3 hebritas. Esta hebra y esta hebra, ¿sí? La hebra A, B y C. A, B y C. Son las 3 hebras de ADN que contienen la información genética de este organismo, de esta célula. Y ella va a hacer otra igual a ella, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer para poder hacer otra igual a ella? Pues de cada una de ellas hacer una copia idéntica, porque ella no puede hacer 2 de ella si no tiene sino una sola copia. Entonces, ahí está en el proceso que llamamos en el ciclo de la vida de las células, el ciclo S, la fase S, de síntesis. ¿De síntesis de qué? Del ADN. ¿Qué significa sintetizar el ADN? Hacer de cada uno otro igualito. Entonces, de cada hebra de ADN, la célula en un momento de su vida llega y copia exactamente igual y hace otro. Entonces ya tiene 2. Tiene el A original y el A' que copió, el B original y el B' que copió, y el C original y el C' que copió. ¿Para qué tiene eso? Pues para poderlos repartir y poder tener 2, porque si no, no podría. Entonces, a través de esos procesos que conocemos, profase, metafase, anafase, ¿qué es lo que sucede? Que estas hebras de ADN lo que hacen por una parte es que se organizan y se condensan a manera de cromosomas, ¿no? O sea, se organizan y se condensan a manera de cromosomas. Entonces tendremos 2 cromosomas de este, ¿cierto? 2 iguales a este, 2 iguales a este y 2 iguales a este, porque de cada uno se hizo una copia igual. Entonces tendremos 2 de cada uno. Entonces, cuando la célula ya está para reproducirse, o sea, para formar otro organismo igual a ella, ¿qué hace? Pues estos 2 pares los reparte, ¿no? Para cada célula que va a formar, pues lleva de este uno, de este uno, de este uno, y para la otra de este uno, de este uno y de este uno. Entonces vuelve y queda 2 células cada una con A, con B, con C y la otra con A', con B' y con C', que son idénticas a estas 3. Entonces, ¿qué hizo? Las replicó y las separó en 2. Esa es la meiosis en términos generales, que cuando se colocan aquí se llama metafase, que cuando se hacen así se llama anafase, que eso ya son los detalles de cada uno de sus pasos, pero esta es la esencia. Mitosis. ¿Y cuál es la diferencia con la meiosis? La diferencia con la meiosis es que, ya lo dijimos, en el momento en el que, recuerden que hay un momento, una metafase en la que estos cromosomas se encuentran hacia la mitad de las células, meta hacia la mitad. Entonces se encuentran hacia la mitad de las células esos cromosomas y entonces, antes de ellos, cuando esos cromosomas, antes de distribuir, están estos 2 iguales, ¿cierto? Están estos 2 iguales. Y están estos 2 iguales. Entonces, antes de ellos separarse e irse en cada uno para una célula diferente,
Entonces, ¿qué hacen? Su información genética se la intercambian. Este pedacito se lo pasa para acá y este pedacito se lo pasa para allá. Ese pedacito codificaba, por decir algo, para el color de las alas en un insecto. Entonces, entonces este color de las alas del insecto se lo pasó a este y este de la pala se lo pasó al otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede haber un organismo en el que este tenía, por decir algo, los ojos amarillos y este los ojos rojos. Entonces, antes los ojos amarillos tenían este tipo de alas y los ojos rojos tenían ese tipo de alas, pero ahora hay una posibilidad de que este de alas amarillas tengan este tipo de ojos y este tipo de ojos tengan otro tipo de alas, entonces empiezan a combinarse en todos los diferentes caracteres. Ese es el entrecruzamiento. Este pedacito de aquí se pasó para acá y este pedacito de acá se pasó para allá. Entonces este se pasó para aquí y este se pasó para allá. Entonces los caracteres que estaban en este se pasan para este y en este para este y se comienzan a combinar todos los diferentes caracteres que hay. Esto es con 3 cromosomas, pero imagínese usted que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, entonces con cada cromosoma se intercambian esos caracteres, el color de los ojos, la estatura, cómo funciona una cosa, cómo funciona todo eso. Esa es la diferencia con la meiosis. En la meiosis está el entrecruzamiento, es decir, el intercambio de la información genética de los cromosomas antes de separarse para las diferentes células. Y claro, naturalmente recordemos para terminar esta charla aquí que en la meiosis hay algo muy importante y es que al final en la mitosis una célula original 2N me da a mí dos células originales 2N. O sea, por ejemplo, aquí este es 2N, 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 ¿cierto? Son dos de este, dos de este y dos de este. En cambio, en la meiosis, a mí me da al final 4 células N, es decir, con solamente la mitad para explicarlo a los seres humanos. En los seres humanos, el espermatozoide del hombre aporta 23 cromosomas y el óvulo de la mujer aporta 23 cromosomas. Entonces, 23 de la mujer y 23 del hombre dan un cigoto de 46 cromosomas que va a dar un ser humano de 46 cromosomas en todas sus células. Solamente nosotros no tenemos 46 cromosomas en los espermatozoides o en los óvulos las mujeres, pero de resto en cualquier célula de su lengua, de su ojo, de su corazón, de su hígado, va a tener 46 cromosomas que salieron de donde 23 de su papá y 23 de su mamá. Eso lo hizo la meiosis porque fue reproducción sexual, somos producto de la reproducción sexual, hombre-mujer. Entonces la gametogénesis o la espermatogénesis, o sea, la formación de los gametos o la formación de los espermatozoides en los hombres en los testículos y en las mujeres en los ovarios, ¿qué es? Es que a partir de una célula 2N, allá en el organismo nuestro, a partir de esa célula 2N se formaron 4 Ns. ¿Y esos Ns qué son? O espermatozoides o óvulos, que se formaron a partir de una célula 2N para formar los espermatozoides, espermatogénesis, formación de espermatozoides. Bueno, jóvenes, ahí les dejo ese refuerzo de la guía para que por favor lean su guía muy bien los que no la han leído, los que la han leído entonces con esto desarrollen su taller bien elegante, bien bonito. Éxitos, felicidades, hasta la próxima.